Bien, hablamos de política a esta hora, 6:10. Diversas críticas han surgido de la oposición tras la resolución del Comité Central del Partido Comunista, que llamó a considerar hitos de movilización en el marco de su rol de oposición frente al futuro gobierno de José Antonio Kast. Eso, ¿cuál es la opinión, por ejemplo, de la titular del Partido Socialista con respecto a los dichos y a la publicación de la embajadora Paca Arati? Y además vienen saliendo de su comisión política el fin de semana, el día viernes, con resoluciones que queremos conversar. ¿Cómo está, senadora? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Cristian. Partamos revisando la contingencia política. ¿Qué le parece lo que ha sostenido el gobierno, que con esta reprimenda ya se da como por solucionado el caso de la embajadora Paca Arati? Bueno, aquí ella es una funcionaria de carrera, tiene 27 años, entiendo, en el ministerio, y por ende uno pensaría que conoce cuál es su rol. Yo creo que el rol de un embajador es representar al país, representar la opinión sobre política exterior del país y también la política interna. De manera tal que me parece bastante grave que ella, por supuesto, en la libertad que le corresponde, pero no como embajadora, pueda expresar un tema como el de la autonomía de Rapa Nui. Entonces, uno tiene que respetar los conductos, la autonomía que tiene Cancillería, pero sí a mí me parece que es bastante grave que un embajador se pronuncie en un tema de esa naturaleza con una opinión propia. ¿Es para que deje la embajada chilena en Nueva Zelanda? Por eso digo que hay que respetar la autonomía que tiene Cancillería, pero sí me parece que se excede en su rol la embajadora. Perfecto. Vamos a lo que vivieron ustedes el viernes como Partido Socialista, que obviamente se vincula también por la forma de hacer oposición con respecto a lo que se determina dentro del Comité Central del Partido Comunista. ¿Ustedes tienen definida la línea de oposición que van a hacer? Mira, a mí me da, entiendo el interés sobre esto, pero la verdad es que ¿cómo uno podría definir un rol con anticipación a lo que va a ser un gobierno que no conocemos? Sería desde el prejuicio que instalaríamos una línea política. Sí, lo que hemos dicho, también lo conversamos en una comisión política muy interesante que tuvimos el día viernes, que no es concluyente, porque evidentemente aquí hay análisis, hay temas que pasan precisamente por esperar, por ejemplo, al nuevo gobierno. Porque uno debiera tratar de colaborar, y así lo hemos dicho desde el Partido Socialista, ser una oposición colaborativa, no obstruccionista, pero también muy vigilante de lo que van a ser las políticas públicas que se propongan, que no sean regresivas, que no retrocedamos en derechos que ha costado mucho instalar en nuestro país, como el GES, políticas públicas como la gratuidad, la propia reforma previsional recientemente aprobada hace un año, casi recién. Por lo tanto, esas son las preocupaciones que nosotros tenemos desde el Partido Socialista, pero no tenemos una actitud previamente determinada, porque tampoco sabemos cómo va a ser el gobierno. ¿Y esa actitud que emana desde el Partido Comunista puede significar que se dividan las líneas de la oposición en un futuro gobierno de José Antonio Kast? Mire, hemos pasado 4 años escuchando esto de las dos almas, de la división del oficialismo, de la división del progresismo, y lo que nosotros demostramos es que teníamos una capacidad de poner los intereses del país por sobre los intereses propios y particulares de cada colectividad. Lo demostramos incluso yendo a primarias que desde nuestro sector perdimos, y nos adherimos con bastante entusiasmo a la candidatura de Janet Jara, entendiendo que ella representaba la amplitud de nuestro sector. Se insistió mucho que era la candidata del Partido Comunista, y ella fue la candidata de un conglomerado mucho más amplio que incluso el de gobierno, desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista. De manera tal que, entendiendo que aquí hay una retórica permanente de división, nosotros vamos a persistir, y lo digo como presidente del Partido Socialista, en buscar la unidad del progresismo. Ahora, esa unidad se construye día a día, y se construye sobre bases bien esenciales. No es una unidad
en abstracto. Ya. Y que habrá que trabajarla a partir de marzo. ¿Y no le parece a usted que este llamado a la movilización del Partido Comunista, que es más allá de una retórica, porque está establecido dentro de un documento, 15 páginas, que se emana desde su comité central, no genera, no ahora, porque claro, ya estamos a fin de año, época de vacaciones, pese a las repercusiones que ha tenido, pero ya comenzando el año, digamos, marzo, el año formal, si así lo podemos llamar, ¿no puede generar un ambiente de tensión dentro de la sociedad chilena? Yo distinguiría algunas cosas sobre este tema de la movilización. La movilización es un derecho que está garantizado por nuestra Constitución, la movilización pacífica, la manifestación pacífica. Ese es un tema, porque también he escuchado que se extrapola este llamado a ponerle características que yo no he leído en el documento ni las he escuchado. Por lo tanto, una cosa es la manifestación pacífica de la defensa de derechos, en el caso del 8 de marzo de los derechos de la mujer, en el 1 de mayo de los derechos de los trabajadores, y esa es una política que yo creo que es común a muchos partidos y a la sociedad, que puedan manifestarse pacíficamente. Otra cosa es las lecturas y dobles y terceras lecturas que yo he escuchado, que no las he visto en el papel de los documentos del Partido Comunista. Entonces, yo llamaría un poquito también a que nos centremos en lo que es importante. El Partido Comunista, además, incluso yo fui subsecretaria del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, igual que Janet Jara, por ejemplo, y el Partido Comunista hablaba con un pie en la moneda y un pie en la calle. Entonces, aquí hay también una forma de hacer política que tiene que ver mucho con aquello. Entonces, no lo circunscribiría a que estén, digamos, buscando una oposición de una manera tan tenaz como se quisiera manifestar. Ahora, los que tienen que explicar bien qué es lo que han hecho y llaman es el propio Partido Comunista. Yo puedo hablar a nombre del Partido Socialista y es lo que he señalado, ser una oposición vigilante, pero también colaborativa en todo aquello que sean avances para el país. Ya, y otro de los puntos que se da en la comisión política que tuvieron el fin de semana, pertenecientes al Partido Socialista, dirigentes que trabajan además en las bases, en las poblaciones, en los lugares, ellos sí están conectados, pero hay una parte de la población que no los toma a ustedes como opción, y no solamente al Partido Socialista, sino en general hoy día al oficialismo como opción de gobierno, ¿ya? Y eso, entiendo yo las palabras, el reconectar. Es decir, ¿qué se le ofrece desde el Partido Socialista, en este caso por el análisis que hicieron el fin de semana, para lograr que esas personas lleguen a que los vean ustedes como opción? Bueno, yo creo que el progresismo sigue siendo una opción. No, sacar el 42% de los votos en una instancia tan reñida como la que hubo, por cierto, sigue siendo una opción. No estamos en una calidad, digamos, de no ser considerados. Evidentemente perdimos la elección y eso es multifactorial y eso es lo que precisamente que hay que analizar, y nuestra comisión política no fue concluyente en el sentido de que aquí hay distintos análisis que hacer. Por una parte, el electorado, que es lo que desde nuestro mundo, desde el progresismo, hemos dejado de representar o de llegar a la gente. Hay otro tema, un poco el oposicionismo, ¿cierto? Que hay una alternancia, pero esa es como la explicación más fácil, decir, no, mire que hace 5 elecciones siempre gana, hay una alternancia, ¿no? Todos esos análisis yo creo que son importantes de hacer. Nosotros como progresismo vamos a tener también una reunión a fines de mes, desde la ADC al PC, donde vamos a conversar todos los partidos políticos, pero además hay que ampliar esto. Esto no basta con los partidos políticos, porque hoy día hay muchas otras instancias de representación. A veces, no sé, un movimiento de ciclistas puede ser mucho más aglutinador que un partido político, o un movimiento animalista, y todas esas expresiones de la sociedad, a veces los partidos políticos las dejamos de lado. Ahora, como Partido Socialista, nosotros siempre vamos a seguir defendiendo principalmente causas universales, causas importantes, generales para la sociedad, como los derechos sociales, los derechos de las personas, las libertades, las autonomías importantes. Muy bien, senadora Bonich, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Que esté muy bien. Permitirme un segundito respecto a los incendios forestales. Sí, claro, muy afectada la zona que usted estaba representa, mostrando 35 hectáreas que están aquí lamentablemente en Santiago afectadas.
pero también quiero decir que en el Maule se han quemado 1.127 hectáreas en los últimos días. Estamos en un periodo de mucho peligro, entonces también reiterar los llamados a todas las personas a cuidarse, a hidratarse con el calor tan alto, pero sobre todo a prevenir los incendios forestales, porque se están haciendo todos los esfuerzos, y darle las gracias a todos, a CONAF, a los bomberos, a todas las instancias de coordinación, delegados presidenciales, regionales, que están realmente en terreno full y a cuidarnos. Sí, sin duda que muchas es así, sobre todo por la ola de calor de estos días, y que lo pasen muy bien también. Muchas gracias, feliz año. Igualmente para usted. 6:22, nos separamos un instante, regresamos con más noticias.